Buenas noches. El programa de hoy va a ser, digamos, intenso. Creo que sería la palabra adecuada. Pero para poder explicar todo lo que vamos a explicar en el programa de hoy, necesito hacerle una cronología de hechos que han acontecido en este planeta. Así que se las paso a leer. En 1943 se produce el experimento Filadelfia, del cual se saca tecnología extraterrestre. 1946, J. Presper Edker inventa el ordenador. Qué casualidad, ¿no? 3 años después se inventa el ordenador. 1947, George B. Dantzig inventa la metodología de programación. 1948, Bardeen, W. H. Bataille y William Shockley inventan el transistor. Qué casualidad que estas 3 personas pertenecían a un experimento secreto, un estudio secreto que se llamaba Majesty 12 y tenía que ver con tecnología extraterrestre. Acto seguido, la Fundación Rockefeller financia un estudio de 4 años en la Universidad de Harvard para conocer la estructura económica americana. En 1949 se une a ese proyecto la US Air Force, a las Fuerzas Armadas estadounidenses. En 1952 el estudio está terminado. En 1953 sugieren la posibilidad de una ingeniería socioeconómica. 1954. Atentos a esta fecha. Se reúne la élite, se funda el Club Bilderberg y se declara la guerra tranquila a la humanidad, tal y como lo escuchan. La élite le declara la guerra tranquila a la humanidad. Continuamos. 1954. Pasa eso. 1979. Se cumplen los 25 años del comienzo de la Guerra Tranquila y aparece este documento. Se escribe este documento. 1986. Sale a la luz pública este documento. Sin embargo, ustedes no saben nada de él. Este documento está calificado como Top Secret. Es un documento que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿Y por qué le hablo de todo esto? Pues porque lo que vamos a hacer durante el programa de hoy es desgranar las 10 estrategias de manipulación mediática, con las cuales a ustedes y a nosotros se nos está engañando sistemáticamente. Este libro o este documento puede estar en sus casas simplemente si ustedes nos mandan un correo y nos lo solicitan. Porque este documento tendría que estar en la calle ya desde hace bastante tiempo y se le ha ocultado al público en general. Así que, como segunda parte de este inicio de programa, les voy a leer lo que es la primera estrategia de esas 10 que vamos a desgranar en este programa. La primera estrategia es la estrategia de la distracción y consiste en lo siguiente. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decisivos y decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio e inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de distracción es igualmente indispensable para impedir al público enterarse de los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. Esto, señores, ocurrió. El ejemplo más claro que yo les puedo dar de esto fue el día que España ganaba el Mundial. El primer Mundial de España se estaba ganando, la gente estaba como loca celebrando, y mientras tanto los 2 partidos políticos más importantes de este país, el PP y el PSOE, se unían para poner una nueva ley y modificar la Constitución española. En esa nueva ley se decía que ante todo y por encima de todo, por encima del estado de bienestar,
había que pagar la deuda. Deuda que era totalmente legítima, por hechos que en su momento les explicaremos. Deuda que el gobierno español creó por sí mismo, no la creamos nosotros. Y deuda que había que pagar por el siguiente motivo, que eso sí que ya está totalmente perdido, esa información. Se tenía que pagar porque si nosotros no pagamos esa deuda, a las élites no le pagarían los intereses de sus altas cuentas en Suiza. Esa es la verdad. Mientras que nosotros sigamos pagando la deuda, a las élites le pagarán sus intereses. La troika y los bancos suizos. Pero si nosotros dejáramos de pagar la deuda, a nosotros no nos pasaría absolutamente nada y sin embargo a la élite sí les ocurriría, porque dejarían de ingresar dinero. Y cuando una sociedad se basa, sobre todo en esa alta esfera, en más dinero, más poder, más dinero, que te quiten dinero o que no te den dinero, te duele muchísimo. Y ahí pueden comprender el caso Urdangarín, porque mucha gente piensa, bueno, y con todo el dinero que tenía, ¿por qué tiene que meterse en ganar más dinero? Pues por ese mismo hecho, porque esta gente funciona así. ¿Vale? Podríamos darle más ejemplos de esta estrategia de distracción, como son los conciertos de música, como son las telenovelas, como son los telediarios, donde no se le informa absolutamente de nada, donde la información primordial, la verdadera, la que nos estamos jugando en este planeta hoy por hoy, se les oculta sistemáticamente. Así que ya conocen la primera estrategia, la distracción. Y ahora, dentro sumario. ¿Cuántas mentiras son necesarias para manipular una sociedad? Demostraremos que solo 10 estrategias ya son suficientes. Comienza a filtrarse información de lo ocurrido en la última reunión del Club Bilderberg. Además os mostraremos la confusión que generan las palabras de la Iglesia y sus turbios negocios. En el poder de la palabra daremos un nuevo sentido a la palabra crisis. También contamos con la colaboración de Arte con Conciencia. Y Jehová, Yahvé, Moisés, descubriremos quién es quién en la otra historia. Buenas noches, bienvenidos a Detrás de lo Aparente. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un monográfico. Sí. Vamos a pasar a lo que es la segunda estrategia de manipulación de medios. Y esta le va a sonar muchísimo. Se llama crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de medidas que se desean hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. ¿De qué me sonará a mí esto? La verdad es que se pueden identificar algunos ejemplos. Últimamente llevamos los últimos años unas rachas con el tema de las epidemias. Han venido casi en hilera la epidemia de la gripe porcina, la gripe aviar, después vino el ébola. En ambos casos estuvo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se apresuró a declarar una pandemia inevitable y nada, todo el empeño era que nos vacunáramos. Ellos crean el problema de la epidemia y luego la población demanda soluciones y llegan ellos, triunfadores, a ofrecernos vacunas para solucionar el problema. Efectivamente. Igual que cuando las Torres Gemelas, pues ese atentado acabó con Bush declarando la ley Patriot. Y la ley Patriot era la ley que le quitaba a la gente la libertad de desplazamiento, le permitía a la policía y al ejército, al FBI,
poder entrar en casa de cualquier persona simplemente por la sospecha de que fueran terroristas. Bueno, la privacidad mutilada. Totalmente, totalmente. Pero además con el beneplácito del pueblo americano. Claro. Como no pueden imaginar que los causantes son ellos mismos, pues lógicamente ante un drama de tal magnitud demandan soluciones ¿a quién? A sus dirigentes. No hay más. Sí, así es como funciona. El caso más gordo que se ha dado en este país, porque en este país también hemos tenido este tipo de estrategia, fue el 11 de marzo, cuando el atentado de Atocha. Pero aquí somos tan pardillos, que nos encontramos con un gobierno y una oposición que en vez de estar unidos para conseguir el objetivo común, se dividen y se echan los perros uno a otro, de tal forma que cada uno dio una versión de lo que había pasado. ¿Quién se llevó el gato al agua? Los que controlaban los medios de comunicación. Les recuerdo que el grupo Prisa es uno de los que están invitados continuamente al Club Bilderberg. Y el grupo Prisa fue el que apoyó a Zapatero en ese momento para que le quitara el poder a Aznar. Así que empiecen a atar cabos, que es lo importante. Siempre, acuérdense, pensamiento cuántico, nunca pensamiento lineal. Si nos quedamos con la primera noticia, estamos perdidos. Siempre hay que buscar, porque algo vamos a encontrar en el trasfondo. Bueno, así que... Hablando de noticias, exactamente. Entramos en el bloque de noticias, si te parece. Sí, perfecto. La mayoría de las corporaciones mundiales son denunciadas por sus estrategias para llevar a cabo los negocios. A través de estas prácticas, las multinacionales amasan fortunas. Conoceremos algunas de las grandes empresas que eligen sus negocios por encima de los intereses y la salud de la gente, como por ejemplo Monsanto, que como muchos de ustedes sabrán, es uno de los líderes mundiales en el cultivo y semillas modificados genéticamente, y es una de las compañías más odiadas en el mundo. Comencemos por alguna de las multinacionales. Bayer. Bayer es una farmacéutica alemana y una de las principales compañías del mundo en ese sector. En la década de los 80, una división suya, el gigante Cater Biological, vendió en Asia y América Latina medicamentos con el virus del SIDA, sabiendo que contenían un alto riesgo de contagiar SIDA a los pacientes. Esto se realizó cuando la corporación se dio cuenta que no podía comercializarlos en los mercados de Europa y Estados Unidos, y quiso deshacerse de las grandes cantidades de medicamentos que poseía. En 2014, el consejero delegado de Bayer realizó una polémica declaración diciendo: «No producimos medicamentos para los indios, los producimos para pacientes occidentales que pueden permitírselos». Nestlé. Nestlé tiene un largo historial de desprecio a la salud pública y de abuso al medio ambiente. El gigante extraía agua subterránea para algunos de sus productos, destruyendo por completo el suministro en zonas rurales sin compensación alguna. El año pasado, el presidente de Nestlé dijo que el agua debía de ser privada. Cuanto más agua consumas, mayor debe ser el precio, afirmó, lo que provocó indignación en sectores de la sociedad. FIFA. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, ha sido partícipe de varios escándalos, entre ellos por aceptar sobornos. Recientemente fueron presentadas evidencias de que en 2011 Qatar sobornó a dirigentes de la FIFA para lograr la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. La organización genera ganancias millonarias, aunque se supone que debe de ser una organización sin fines de lucro. La FIFA es famosa por presionar a los gobiernos para cambiar las leyes en su beneficio, como por ejemplo el levantamiento de la prohibición de la venta de alcohol en los estadios de Brasil. Monsanto. Hoy en día, el nombre de Monsanto se asocia principalmente con los organismos modificados genéticamente, OMG. Pero en sus 113 años de existencia, la empresa ha trabajado en esferas muy diferentes, produciendo desde plástico hasta la gente naranja. Los efectos de este trabajo siguen sintiéndose en todo el mundo, y en algunos de los casos, la ciencia ya ha demostrado
que tienen consecuencias extremadamente dañinas en el medio ambiente y la salud humana. Algunos de los ejemplos de producción de Monsanto son la sacarina, que fue elaborada como sustituta del azúcar en la Coca-Cola, y que más tarde, diversos estudios con ratas de laboratorio demostraron que la sacarina produce cáncer de vejiga, entre otros. El aspartamo es un edulcorante no calórico entre 150 y 200 veces más dulce que el azúcar. Fue descubierto en 1965 por la multinacional farmacéutica GD Seal. En 1985, Monsanto compró GD Seal y empezó a comercializar el edulcorante bajo la marca comercial de NutraSweet. La empresa afirma que NutraSweet está presente en 5.000 tipos de productos y es consumido por 250 millones de personas en todo el mundo. Está declarado apto para el consumo humano en más de 90 países. Sin embargo, en febrero de 1994, el Departamento de la Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos publicó una lista de 94 efectos adversos que la sustancia puede tener en la salud humana. Como bien dice el refrán, Roma no se hizo en un día, y el Vaticano tampoco, y menos su estado de opulencia actual. Por todos es conocido el rechazo frontal que mantiene la Iglesia ante el uso de anticonceptivos y la violencia. Sin embargo, a la hora de buscar flexibilidad y rentabilidad a su dinero, parece que sí es capaz de flexibilizar su postura. Jason Berry dice que la estructura financiera de la Iglesia Católica es caótica y opaca en su libro Las finanzas secretas de la Iglesia. A continuación, escucharán detalles que les mostrarán el rostro oculto del Vaticano. La Iglesia Católica es la organización más grande del mundo y tiene una arquitectura financiera caótica. Por un lado es muy jerárquica, centrada en la autoridad del Papa, y por otro, totalmente descentralizada, con cada obispo a cargo de una diócesis que funciona como un virtual principado. Afirma el periodista Jason Berry, que ha investigado la estructura financiera de la Iglesia Católica durante los últimos 25 años. Es la única organización religiosa del mundo que tiene como cuartel general un estado independiente, la Ciudad del Vaticano. Con sus 2 kilómetros cuadrados de superficie, el Vaticano es mucho más pequeño que muchos campos de golf del mundo. Y para recorrerlo sin prisa no se necesita mucho más de 1 hora. Contar su riqueza, sin embargo, nos llevaría bastante más tiempo. Prueba de ello es que el Arzobispado de Madrid, presidido por Rouco Varela, y el de Burgos, con Francisco Gil a la cabeza, han invertido en los últimos años en acciones de empresas como el laboratorio farmacéutico Pfizer. Pfizer es una multinacional que tiene entre sus medicamentos estrella la famosa Viagra, una pastilla contra la impotencia sexual, y un anticonceptivo inyectable que se comercializa con mucho éxito en Estados Unidos y que, según se calcula, es usado en el mundo por unos 30 millones de mujeres para evitar el embarazo. La inversión de estos laboratorios rondan unos 80.000 euros al año y forman parte de un amplio paquete bursátil de la Iglesia en capital de riesgo, además de invertir dinero en compañías licoreras y fondos opacos. Tal vez pocas personas saben que la fábrica de armas Pietro Beretta Limitada, la mayor industria de armamentos del mundo, uno de los accionistas mayoritarios es el IOR, Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, institución privada fundada en 1942 por el Papa Pío XII y con sede en la Ciudad del Vaticano. Parece que el Vaticano, a la hora de engordar sus arcas, lleva a cabo sus propios privilegios, es decir, las llamadas bulas. La sede enigmática del Club Bilderberg ha estado muy bien protegida, con una zona de seguridad de 50 kilómetros, 2 puntos de control de seguridad y además 2.100 agentes de la policía austríaca y 300 alemanes, garantizando la no perturbación durante esos 4 días de los enigmáticos participantes del encuentro. La semana pasada les comentamos la asistencia de Pedro Sánchez, el líder de la oposición del gobierno español,
en la reunión del selecto Club Bilderberg, pero según fuentes e información inesperada de última hora, ha rehusado la invitación por problemas de agenda. El viernes tenía que viajar a Budapest para participar en la reunión del Partido de los Socialistas Europeos, PSE, y el domingo asistir a la investidura de la presidenta socialista Susana Díaz en la Comunidad Andaluza. El que no ha faltado es Jim Messina, consejero delegado de Messina Group, una de las organizaciones detrás de la campaña de reelección de Obama en 2012. Evidencia que la elección Bilderberg para las presidenciales del 2016 está claro: Hillary Clinton. Ella también entre los invitados, así como también las plataformas que ejercen como capturadoras de nuestros datos. Facebook, conociendo nuestros gustos, aficiones, amigos, series, música. Google, investigando lo que es de nuestro interés. Y por último PayPal, conociendo el saldo de nuestras cuentas bancarias y compras efectuadas. Todas estas plataformas han tenido un papel muy relevante en dicha reunión. Varios expertos sostienen que durante la reunión en Austria, uno de los temas a tratar ha sido la abolición del dinero físico y la imposición de un control sobre los ingresos de los ciudadanos del mundo. Según el experto Paul Joseph Wasson de Infowars, durante la conferencia, el Club Bilderberg fijó el consenso para las restricciones económicas, bajo la justificación de detener la financiación de grupos terroristas, como el Estado Islámico. El grupo también discutió nuevos controles sobre la venta de metales preciosos en toda Europa y el control sobre los ingresos de cada persona. ¿Qué ocurriría si congelasen nuestra cuenta bancaria en el momento que el dinero físico hubiese sido abolido y no pudiésemos acceder para comprar ni una barra de pan? Les recuerdo que este ejemplar de Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas va a estar en su casa simplemente con mandarnos un correo a nuestro correo a ddlatv@detrasdeloaparente.com y lo recibirán en su casa para que lo puedan estudiar ustedes, para que vean que nada de lo que le estamos diciendo aquí en el día de hoy nos lo estamos inventando nosotros. Está refrendado. La noticia que acaban de escuchar vuelve a hablar del Club Bilderberg. ¿Por qué será? Porque su agenda todavía no ha terminado, porque ellos siguen trabajando en su agenda. Ellos siguen intentando la dominación de la humanidad, siguen intentando que nos convirtamos en sus esclavos. Por eso vamos a pasar a leerles la tercera estrategia. Se llama la estrategia de gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como el neoliberalismo fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad de empleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. ¿Les suena de algo todo esto, señores? Nos están describiendo nuestra actual crisis-estafa. Efectivamente. Pero ¿saben de dónde viene esto? Esto se empezó a hacer en Sudamérica, a base de golpes de Estado, como el de Pinochet, como los golpes de Estado en Argentina, como los golpes de Estado en Uruguay y en más países de Sudamérica. Allí se implementó por la fuerza, se implementó matando a la gente. Y aquí, como ha pasado el tiempo, pues se implementa a través de una crisis y a través de unos políticos que dicen que es que esos cambios son necesarios, porque hemos vivido muy bien hasta ahora. Pero señores, no se equivoquen, no se confundan. Si hemos vivido muy bien hasta ahora es porque ellos han querido que vivamos bien, para que nos acostumbremos a lo bueno y luego quitárnoslo. No se echen la culpa de lo que está pasando, porque como verán en las siguientes estrategias, hay una estrategia que en particular habla precisamente de eso. ¿De acuerdo? Pues, Jorge, creo que nos toca Arte con Conciencia. Efectivamente, Arte con Conciencia. La semana pasada
Les convocamos para que vieran el videoclip Uprising del grupo Muse, una banda de rock inglesa muy cañera y con unas letras muy comprometidas. Así que hoy le toca el turno a nuestro compañero Óscar, que hará su correspondiente análisis para ver qué trasluce detrás de la letra de la canción. Así que cuando quieras, Óscar, es tu turno. Bienvenidos a Arte con Consciencia. Hoy la canción que analizamos es Uprising, sencillo que se desprende del quinto álbum del grupo británico Muse. Esta canción es considerada como la más exitosa del trío liderado por Matt Bellamy. No en vano estuvo en el número 1 durante 17 semanas en la Billboard Alternative Song. En 2010 ganaron el premio MTV Video Music Awards a los mejores efectos especiales. En una entrevista en la BBC Radio 1 con Zone Love, Matt Bellamy habló sobre su disco de Resistance y dijo que se había inspirado en la novela de George Orwell de 1984. Bellamy dijo que este disco resume lo que las personas sienten cuando necesitan un cambio, cuando saben que se tiene que producir. Ahora vamos a entrar a analizar la canción, pero en resumen podríamos decir que esta canción invita a una revolución ante el sistema opresor. En el inicio de la canción comienzan hablándonos de la paranoia que sufre la sociedad ante todo movimiento social que pretende ejecutar un cambio. También en el inicio nos tratan un tema muy importante y recurrente también en otros autores. Hablan de las drogas, el cómo ellos, esos a los que tantas veces mencionan en la canción, los amos, los que controlan la sociedad, introducen las drogas para dormirnos, para que no seamos capaces de ver por nosotros mismos lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo sazonado mediante promesas y escenas prefabricadas para mantenernos atrapados mediante la codicia y el deseo. En definitiva, para mantenernos encorsetados, para que no seamos libres. Se nos habla de la burocracia y el control mental como herramientas que utilizan ellos para mantenernos controlados y que no podamos acceder a la verdad. Una vez más la referencia al ellos, a esos que controlan, diciendo que no nos forzarán, que pararán de degradarnos, que no podrán controlarnos y que no evitarán que seamos victoriosos. Muse nos invita a la revolución, no sin dejarnos claro que tiene un coste, pero también nos dan unas pistas para que ese coste podamos sobrellevarlo. Si pudieras encender el interruptor y activar tu tercer ojo, verías que no hay que tener miedo a morir, pues no hay ni principio ni fin. Claramente está la parte más radical de la canción, porque básicamente está emplazándonos a una lucha a muerte. Realmente podemos quedarnos en la parte literal o tomar la otra parte, que es simplemente saber que hay algo más que el estar sentado como gatos gordos esperando nuestra muerte. Una vez más, llamada a levantarnos, a luchar, pero con un matiz muy importante, llamada a la unificación, a levantar nuestra bandera común y ser uno. Y en el final de la canción dicen claramente, seremos victoriosos, porque nuestros ojos libres hoy son capaces de ver lo que ayer nuestros antepasados no podían. Network es el título de una película que se estrenó en Estados Unidos en 1976. Un año después llegaría a España con el nombre de Network, un mundo implacable. Esta será nuestra propuesta para la semana que viene. Si tienen ocasión, véanla, porque es una película muy interesante que ya muestra los tejemanejes de los medios de comunicación, como venimos denunciando 40 años después aquí en este programa. Así que les dejamos con un fragmento de la película. Buenos días, señor Bill. Me dicen que está usted loco. Solo de vez en cuando. ¿Cómo está ahora? Loco de atar. ¿Y quién no lo está? Venga conmigo a la sala de juntas. Me parece un marco más adecuado para lo que voy a decirle. Yo empecé como viajante, señor Bill. Vendí máquinas de coser, accesorios de automóvil, cepillos, peines, equipos electrónicos. Dicen que sé vender cualquier cosa. Quisiera tratar de venderle algo a usted. Valhalla, señor Bill. Siéntese, por favor.
Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. Y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones, en la que se les cubrirán todas las necesidades, se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. 60 millones de personas le ven cada noche de la semana de lunes a viernes. He visto el rostro de Dios. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a por la cuarta estrategia de manipulación de medios. Se llama la estrategia de diferir y consiste en lo siguiente. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. ¿A qué me recordará esto? ¿No le recuerda a usted a Mariano Rajoy? Porque a mí me recuerda bastante. Obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. ¿No se dan ustedes cuenta de que cada año les comentan algo de que va a subir la luz y luego le dicen que no va a subir, que lo van a dejar para un poco más adelante, pero el resultado es que cuando acabe el año la luz ha subido? Y la cuestión es, ¿hasta cuándo va a tener que estar subiendo la luz? Porque en un país con crisis como en el que vivimos, lo normal no es precisamente que la luz sea cada día más cara. Eso pasaría en un país donde no hubiera crisis, donde hubiera un bienestar social, donde todo el mundo estuviera ganando mucho dinero. Pero no tiene ninguna lógica que un gobierno fomente que haya gente hoy por hoy en España que se esté quedando sin luz. Simplemente porque es muy caro para ellos. Se está convirtiendo en un lujo tener luz en una casa. Y como decían la élite, hay que ahorrar luz. Pero claro, la tenemos que ahorrar nosotros, ellos no. Entonces, si queremos pensar en una medida que tenga que ver con la estrategia de diferir, entonces podríamos pensar, por ejemplo, en los discursos de Mariano Rajoy cuando entró en el poder, hablando de que habría sacrificios que tendríamos que hacer, pero que esos sacrificios serían a largo plazo y que lo mismo al final todo se resolvería y que no haría falta hacerlo. ¿No se dan cuenta que esta es la estrategia número 4 calcada? ¿Y siguen ustedes pensando todavía que vamos a salir de esta crisis? Porque de esta crisis no salimos, perdonen que les diga. Esta crisis está preparada en ese libro que les he enseñado al principio para que sea la que nos lleve al final de todo este camino que empezó en 1954. Aunque les advierto que en 1943 ocurrió algo que le destrozó todo el plan antes de empezar, pero eso lo dejaremos para otro momento, para que se lleven de alguna alegría también, no sea todo negativo. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente se llama dirigirse al público como criaturas de poca edad. ¿A qué me recordará a mí? La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizoide. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese una edad de 12 años o menos, entonces en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Está claro, ¿no? En los telediarios, en la publicidad, nos tratan como si fuéramos subnormales. Y nuestra respuesta es actuar como subnormales. Porque si tuviéramos un poco de inteligencia y la demostráramos, nos daríamos cuenta de que el detergente que nos pongan delante, por ejemplo, nunca nos va a lavar la ropa bien. Porque si nos lavara la ropa bien, ya no habría más competencia. Ya no podrían sacar a los 3 días un nuevo producto que lavara mejor. ¿Y cuántos años se han pasado con los detergentes que este lava mejor y que el otro lava mejor y que el otro lava mejor y así? Váyanse ustedes a los supermercados y se encontrarán que están llenos de productos que mejoran al anterior. ¿Pero en qué lo mejoran? ¿Dónde está la prueba de que uno ha mejorado a otro? No hay ninguna prueba, porque le están vendiendo exactamente el mismo producto. Lo cambian de bote, le ponen otra etiqueta y ustedes se tragan que ese producto es mejor que el anterior. Así nos controlan.
La sexta, que es la última que vamos a ver en este bloque de Entrando en Materia, se llama utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Aquí vamos a tener un choque fuerte, se lo advierto. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir a comportamientos. La semana pasada tuvimos aquí una carrera, se acordarán perfectamente. Pero no solo aquí, esa carrera se hace por todos los lados. Es una carrera en favor de la lucha contra el cáncer. Vamos a analizar realmente lo que se está haciendo con esa carrera. A ustedes le están tocando el punto emocional. Le están hablando de que por correr esa carrera ustedes van a ayudar a que se cure el cáncer. Pero es totalmente falso, porque el cáncer es un negocio de las farmacéuticas y no van a permitir que se cure, porque de hecho ya hay muchos métodos para curar el cáncer, pero esos no salen a la luz pública. Eso la gente lo hace por su cuenta, no son financiados por la Seguridad Social, no son promovidos por un gobierno que se preocupe realmente por su pueblo. Si realmente al gobierno le preocupara el cáncer, si realmente a la empresa le preocupara el cáncer, tienen suficiente dinero como para erradicarlo. Pero no lo hacen, prefieren cargarle a ustedes las culpas. Cuando llega Navidad, prefieren cargarle a ustedes las culpas de que hay niños que están muriendo en Sudamérica o hay niños que están muriendo en África, cuando los verdaderos culpables de que esa gente esté muriendo son ellos, con su avaricia. Ellos, que son los encargados de cargarse a esos países sistemáticamente, porque en ellos hay minerales, hay productos que les sirven perfectamente a las élites para ganar más dinero, mientras que les importa 3 pepinos que la gente esté muriendo. Pero eso sí, cuando llega Navidad hay que hacer un telemaratón para que usted dé su dinero para que esos niños no mueran de hambre. Como eso, todo lo que tiene que ver con esta sexta estrategia. Así que, seguimos con el programa. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre la educación? ¿Se acuerdan que le planteé una pregunta de que por qué la educación que teníamos era tan precaria y por qué la permitían los políticos? Pues bien, vamos a ver la séptima de las estrategias de manipulación mediática. Dice lo siguiente: mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezcan imposibles de alcanzar para las clases inferiores. ¿Les suena de algo? Sí, señores, estamos dentro de esta guerra tranquila desde hace bastante tiempo. Y la educación que se le está dando a los niños es la misma que se les daba hace 50 años. Se ríen de nosotros como les da la gana. Si algo ha avanzado aquí en todo este periodo de historia, es el conocimiento de ellos sobre nosotros. Eso ha avanzado lo que no se puedan imaginar. Entre otras cosas, nosotros hacemos la declaración de la renta para que ellos saquen datos nuestros gratuitamente. Les digo lo siguiente: cualquier cantidad que ustedes aporten de dinero a un gobierno, a ese gobierno no le sirve para nada, porque el gobierno está endeudado con los bancos.
Son los bancos, son el Fondo Monetario Internacional, la Troika, los que le dan el dinero a los gobiernos. Ustedes no le aportan nada. Ustedes le aportan información suya, gratuita, año tras año. Esa es la verdad. Así que piénsenlo la próxima vez que tengan que hacer la declaración de la renta. Continuando con el programa, vamos a entrar en lo que es la sección de el poder de la palabra. Y mira tú, hoy vamos a hablar de crisis. ¿No, Jorge? Así es, pero no crisis la que estamos atravesando, no crisis financiera. Aquí Ángel Hidalgo, con su habitual arte y flexibilidad con la escritura, pues nos relata que estamos inmersos en una crisis, diría yo, endémica, Fran, porque no es solamente financiera, sino de valores. Todas las instituciones están de capa caída, vivimos en plena decadencia moral. En fin, no quiero destriparles la sección, así que vamos a pasar a ver el poder de la palabra. La crisis es una oportunidad de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable y sujeta a evolución. Especialmente la crisis de una estructura, organización o sistema. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución. Hay quienes creen que la crisis mundial es solo económica y cuando se refieren a ella solo piensan en la cuestión financiera. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues no hay más que darse un paseo por las demás facetas de esta realidad para percibir que actualmente nada está quieto, todo está en crisis. La política está deteriorada y tiene una crisis de confianza y representación con tantos casos de corrupción y falsedad al descubierto. La religión tiene una crisis de valores morales con tantos casos de abusos sexuales y ocultación de verdades. La ciencia está en crisis porque han perdido credibilidad como supuesta benefactora de la humanidad al ponerse al descubierto sus intenciones interesadas y de control. La educación también está en crisis al cuestionarse sus sistemas de adoctrinamiento para con los estudiantes. Las grandes multinacionales y familias poderosas están en crisis al destaparse sus fines egoístas y abusivos. Hasta la llamada realeza está en crisis porque nadie se cree sus privilegiados derechos y se cuestionan el papel de la corona y su continuidad con el pago de los impuestos de todos. Si a todo lo anterior le sumamos la crisis de confianza en la justicia y sus profesionales, jueces, fiscales y abogados, la crisis de los poderes ejecutivos y policiales, incluidos el ejército y militares, que algunos se están sublevando, y la crisis de credibilidad que vive hoy día los medios de comunicación oficiales, que son los encargados de contarnos la supuesta realidad, entonces nos daremos cuenta que la crisis es global y diría incluso que a la vez es personal de cada uno cuando se aproxima un cambio. Ahora bien, hacia dónde nos llevará ese cambio va a depender de la masa crítica que seamos capaces de generar como detonante del consciente colectivo a formarse. Y debe imperar por otras de índole personal y sectorial. Todos los paradigmas y arquetipos han tomado la espiral de la crisis, el cambio. Muchas estructuras antiguas están por caer, inevitablemente,
y otras nuevas por emerger para tomar su lugar y formar el nuevo paradigma reinante. Entonces, ¿vamos nosotros a seguir con nuestras cadenas, ilusiones y deseos, nuestros miedos e incertidumbres, o vamos a tomar el rol que hemos venido a desempeñar, el de liberarnos y luchar por la libertad de nuestros semejantes y el de un mundo que está gritando: ¡basta ya! Bueno, después del poder de la palabra, después de analizar esa crisis completa de sistema que estamos viviendo, vamos a ir a la octava. La octava estrategia de manipulación mediática se llama estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. ¿No se han fijado, por ejemplo, que tenemos cantantes que más que cantantes parecen, digamos, mujeres de alterne? ¿Y es algo natural? ¿No se han fijado que de un tiempo a esta parte la música cada día es más estúpida? Con todas las letras. ¿No se han fijado, por ejemplo, que hay un montón de canciones que lo único que utilizan como letra es ay, 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 por ejemplo? Están consiguiendo que nuestros hijos, por ejemplo el reggaetón es otro de los ejemplos, están consiguiendo que nuestros hijos se vuelvan estúpidos y acepten esa mediocridad como algo natural, ¿vale? Y si nos vamos hacia nosotros mismos, pues cada telenovela que se pone en la televisión lo que hace es agrandar la estupidez de un ama de casa y volverla cada día más mediocre. ¿Con esto qué se consigue? Pues volvemos a lo mismo. Volvemos a que con eso lo que se consigue es que haya tal diferencia, tal grado de incultura entre el pueblo llano y la alta esfera, que para nosotros es imposible comprender esa tecnología o esos conocimientos que ellos manejan. Imagínense, uno de los ídolos de nuestros hijos son Homer Simpson. Con eso ya está todo dicho. Así que creo que lo mejor es dejar ya a un lado esta octava estrategia y pasar a nuestra siguiente sección, a la otra historia. Pues sí, la otra historia hoy promete. Yo cuando era pequeño, por ponerme como ejemplo, me descuadraba cómo me vendían que el Dios de la Biblia, el del Antiguo Testamento, Fran, recordarás que era un Dios vengativo, cruel, machista, no sé qué calificativos darle. Pero luego en las clases de religión, pues Dios es misericordioso, Dios es nuestro Padre, nos quiere, pero bueno, ¿en qué quedamos? Pues de eso va el tema de hoy. José Manuel Altamira, con la calidad y la magistralidad que ya se le conoce, nos va a hablar sobre este tema, cuyo título lleva La mentira y confusión entre Yahvé y Dios. Con ustedes, la otra historia. Gracias, Frank. Gracias, Jorge. En el programa anterior tratamos con relativa profundidad que el manuscrito de Nodin es a la Orden Rosacruz lo que la Kabbalah supone para la masonería e Illuminati. Ambos toman la misma base de información, aunque como conocimientos que son, ser hiperbóreo y ser cabalista tiene interpretaciones opuestas, hasta el punto que hace en torno a unos 3000 años el conocimiento de la Cábala se entrega como conocimiento más reciente y es el que trata de imponerse a cualquier vestigio hiperbóreo que hasta la fecha predominaba en la Tierra. La entrega del citado conocimiento nos dice la historia oficial que se produce en el monte Sinaí, y ahí, en el llamado pacto, es donde se encuentran Moisés y el mal llamado Dios Jehová. La historia oficial nos sigue contando que en ese encuentro lo que se le entrega a Moisés son los llamados 10 mandamientos de la ley de Dios conocidos por la religión católica. Pues bien, hoy lo que les vamos a contar es la otra historia de lo que realmente sucedió y verán cómo se manipuló la verdad por una o por parte de una fracción muy pequeña
del llamado pueblo elegido. Y remarco lo de pequeña fracción del pueblo elegido, pues el pueblo elegido y esta fracción no es en su totalidad todo el pueblo judío. Pues bien, la citada fracción aludida viene cambiando su nombre a lo largo de la historia, según le conviene y según le interesa, conforme el arquetipo o el paradigma que viene desarrollando toca a su fin. El nombre más antiguo por el que se le conoce es el de Gran Sanedrín. Con el tiempo el Gran Sanedrín termina su proceso, termina su implantación y tienen que inventar y retomar un testigo nuevo. Y este testigo lo toma la Iglesia Católica. La Iglesia Católica como religión y paradigma tiene una fecha de implantación, una fecha de explotación, hasta que llega el momento en que como tal tiene que acabar y llegar a su fin, porque no es suficiente para controlar el crecimiento y la evolución humana que se produce dentro de nuestro planeta. De este modo se crean estructuras nuevas, se crean otros o más paradigmas al religioso y con ello es lo que nos venimos conociendo y nos vienen controlando y gobernando a día de hoy, que es bajo el nombre del sionismo. Pues bien, Jehová, Yahvé, en realidad es una manifestación del propio Demiurgo, pero lo hace a través de ellos, como raza que lo representa, y lo que realmente le entrega es el algoritmo de funcionamiento de la realidad de esta Matrix. Por lo tanto, lo que decimos dista mucho de lo que son realmente los 10 mandamientos inventados para la manipulación y organización del hombre. En ese entonces, junto con el llamado Código de Algoritmos de 10 Esferas, conocido como Kabbalah, se entrega, acepta y firma el llamado Pacto. Y no es ni más ni menos que lo que se firma el primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres. Tampoco el lugar de entrega hay que decir que es el monte del Sinaí, pues en realidad el pacto se firma en una habitación circular más arriba y mucho más alejado de lo que es el monte del Sinaí. Ahí es donde se produce el encuentro de Moisés con su mal llamado Dios Jehová. Y delante del comandante Dios y de un grupo de sus lugartenientes, ángeles, le fue entregado a Moisés la Kabbalah, junto además con la protección de la gracia de Dios, a cambio, eso sí, de su total sumisión a la voluntad y planes del citado comandante de nombre A.S. Baphometo, también conocido como Baphomet, y oficialmente presentado como Jehová, si atendemos al Antiguo Testamento. Y ahora es cuando viene un trabajo de investigación reciente que nos traslada desde esas fechas antiquísimas hasta el 20 de febrero de 1954, pues es el momento en que se produce el primer encuentro contemporáneo de intento de ruptura del pacto, y se produce en ese momento entre el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, y los extraterrestres que vienen como visitantes. Esto se produce en el centro de pruebas Muroc, que es la actual base Edwards de la Fuerza Aérea Norteamericana. La raza que se presenta aquí es la raza nórdica y es contraria a los intereses de Baphomet, de Jehová, si se quiere llamar también, para no perder el hilo. Pero en este caso, la propuesta por parte de los nórdicos era la liberación, por nuestra parte, del cumplimiento del acuerdo hasta ese momento en vigor hecho por Moisés. Y lo que trata es de eliminar a los grises, digamos, como valor añadido. En esas propuestas que cada uno lleva, Eisenhower tiene sus propuestas y lo que pide también es la entrega de tecnología. En contrapartida, los nórdicos, a su ofrecimiento de librarnos de Baphomet, lo que nos proponen es, o nos piden es, la exigencia del desarme nuclear. Pues bien, la negociación termina y el acuerdo fracasa. Y cabe decir que en ese acuerdo se encontraba junto a Eisenhower el comandante de Marina Charles L. Suggs.
Y en una entrevista que se hace en 1991 a su hijo, el sargento Suggs, relata las experiencias vividas por su padre en la base aérea de Edwards. Les transcribo lo que dice quien le entrevista. El padre de Charlie, el comandante de la Marina Charles S. Suggs, acompañó al presidente Eisenhower y a otras personas el 20 de febrero. Se reunieron y hablaron con dos extraterrestres de aspecto nórdico, de pelo blanco, ojos azul claro y labios incolor. El portavoz estaba parado a unos metros de Eisenhower y no dejaba que se le acercara más. Un segundo nórdico estaba al pie de la rampa, extendida de un disco volador ubicado sobre un trípode de la pista de aterrizaje. Según Charlie, y esto es una anécdota, había en ese momento en la base de Edwards aviones B-58 Hatzler, cuando cabe decir que este avión no vuela oficialmente hasta 1956. Pero siguiendo lo que nos ocupa, estos visitantes les dicen provenir de otro sistema solar y hacen preguntas muy en la dirección de lo que son las pruebas nucleares. Un testimonio similar lo relata también William Cooper y habla de ese preciso encuentro que les estamos relatando entre los nórdicos y Eisenhower, y relata también el interés y la importancia para los nórdicos, los visitantes, del desarme nuclear, que no fuera única y exclusivamente de Estados Unidos, sino también probablemente de otros países de nuestro planeta. Así pues, como no hay dos sin tres, no se firma el acuerdo con los nórdicos y llega el momento de ratificar nuevamente el pacto ante A.S. Baphomet y los grises. En este caso, lo que sí que se negocia y se pide a los grises es la entrega de tecnología para poder renovar el pacto. Cuestión que acceden. Y se entrega la tecnología, pero teniendo tecnología y teniendo el algoritmo de conocimiento de la realidad subjetiva que nos gobierna incompleto, la tecnología y el algoritmo se quedan cojos. Con lo cual, ahí termina lo que es ese intento frustrado de reventar el pacto firmado por Moisés. Pero ahí no queda la cosa, porque en 1935 hay un segundo intento. Y mientras se celebraba un ritual de iniciación en un templo Rosacruz, los allí presentes cuentan que en voz baja un Rosacruz de nombre Angelo Roncalli, en ese momento arzobispo de Mesembria, empieza a hablar y a recitar en voz alta y en un lenguaje extraño que nadie entiende. Bien, Angelo Roncalli más tarde sería pontificado con el nombre de Juan XXIII. También es conocido Juan XXIII como el Papa Bueno, uno de los papas más queridos por la Iglesia, pues fue pensador, considerado también un estadista que creía que la estructura del poder del Vaticano estaba totalmente obsoleta y que la misma economía e intereses de la Iglesia eran poco, por no decir nada, transparentes. Sin embargo, el esfuerzo que hizo para reparar todo esto fue en vano, ya que antes de que se establecieran las nuevas reglas que pretendía llevar a cabo, falleció. Uno de los eventos que más han marcado la vida de Juan XXIII fue una extraña experiencia vivida en su estancia veraniega de Castel Gandolfo, y fue en el año 1961. Aunque era un secreto a voces, su secretario personal decidió hacerla oficial 20 años después de la muerte del prelado. Les transcribo a continuación lo relatado por el propio secretario. Dice así: el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa en forma oval y tenía las luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped, en el lado sur del jardín, narró el secretario. Un extraño ser salió de la nave. Tenía una forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estaba pasando, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos
y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Con esto comprobamos que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser, añadió el asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonido de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba, y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Pues bien, como hemos dicho al principio, este fue el segundo intento contemporáneo de destruir el pacto. Claro está que tampoco se logró hacer nada, porque Juan XXIII falleció 2 años después, el 3 de junio de 1963. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? El pacto a día de hoy está en vigencia y es el que dirige nuestras vidas y destinos de todos nosotros. Y lo hace desde hace miles de años. Manipula, engaña, domina, esclaviza, miente y dirige al rebaño a corrales para su posterior faena. Nos sustrae la energía vital para sus fines, ordeñando al humano y, en definitiva, extrayéndonos el alma. Somos un delicioso producto dador de vida. Y nosotros aquí, obedientes corderos, agachados y agachamos la cabeza ante sus reclamos de más y más alimento. Democracia, justicia, libertad es el alimento balanceado del engorde del ganado. En definitiva, mentiras y más mentiras. Hasta aquí llegamos con esta parte de la otra historia. Como siempre, no crean nada de lo que les hemos contado, pero si algo hemos conseguido mover en su interior, por favor, estudien, investiguen y créanse a ustedes mismos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Vamos a por la novena. La novena estrategia, por supuesto. Se llama reforzar la autoculpabilidad. ¿No les suena a ustedes de algo? Porque yo me cansé cuando empezó la crisis de escuchar a los mayores y a otro tipo de gente diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, señores, no vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Es que el mismo gobierno español nos decía que éramos los octavos del mundo. Nos decía que había un bienestar en este país impresionante. Y quien habla de este país habla de cualquier país del mundo, porque esto era global. José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de entonces, decía que habíamos superado a Italia y estábamos a punto de superar a Francia, nada menos. Estábamos en la Champions League. En la Champions League, exactamente. Me hace gracia esas palabras. En fin, ¿qué dice la novena? Pues dice lo siguiente: hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo. ¿Cuánta depresión hay en este país hoy por hoy? Es altísimo. Tengo entendido que más de la mitad de la población depende de ansiolíticos y antidepresivos. De hecho, se dispensan más que analgésicos. Eso es una buena radiografía de cómo está la población. Claro, porque entre otras cosas este país se ha utilizado como conejillo de India, como punto experimental para ver hasta qué punto podemos aguantar. O sea, lo que está pasando en este país, hay otros países como Francia que ya se hubieran levantado el pueblo. Pero en este país se está aguantando en lo que no está escrito. Y ellos siguen apretando para ver hasta dónde está el punto de máxima resistencia. Se dice en el famoso librito que cuando ellos vean nuestro punto de resistencia totalmente vencido, entonces habrán ganado. Así que habrá que plantearse si les vamos a dar el gustazo
o si realmente vamos a empezar a accionar. Y con todo lo que le estamos dando durante la noche de hoy, le estamos dando las armas suficientes como para que ustedes puedan accionar. Siempre desde la conciencia, nunca desde la violencia. Claro, si conocen las estrategias de manipulación mediática, lógicamente serán menos influenciables y serán más difíciles de engañar a través de los medios de comunicación. Exactamente. Y dice, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Claro. O sea, esta gente nos conoce muy bien. Y entre otras cosas nos conocen porque si nos vamos a la 10ª y última, dice lo siguiente. Conocer a los individuos mejor de lo que se conocen ellos mismos. Es decir, en el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizadas por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, entre ellos podríamos estudiar el Instituto Tavistock, que sabe bastante del tema. Sí que sabe. El sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los mismos individuos sobre sí mismos. Y ahora les voy a hacer un apunte. Decía el Shih Tzu, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti, el 100% de las batallas que libres las habrás ganado. Si conoces a tu enemigo y no te conoces a ti, el 50% de las batallas que libres las ganarás. Pero si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti mismo, el 0% de las batallas que libres las ganarás. Ellos nos conocen perfectamente, por eso hasta hoy han ganado el 100% de las batallas. Ahora nosotros empezamos a conocerlos a ellos. Ahora empezaremos a equilibrar un poco esta balanza y haremos que de cada batalla que libremos podremos conseguir ganar una. O de cada dos conseguiremos ganar una. De hecho, hemos infligido ya algunas derrotas en este sistema. Pero tenemos que partir porque nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Y tenemos que saber también por dónde van ellos. Por eso a lo largo de toda esta noche hemos estado hablando de estas 10 estrategias de manipulación mediática. Que como les dije al principio, solamente por mandarnos un correo solicitándolo a nuestro correo a ddlatv@detrasdeloaparente.com podrán tener el ejemplar. Así que yo que ustedes no lo dejaría pasar. Y bueno, llegando al final del programa ya, Jorge, así es. Vamos a decir nuestras célebres palabras, ¿no? No nos crean, no crean nada de lo que les decimos. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Y si de algo o con algo hemos tocado en su corazón o en su cerebro a lo largo de esta noche, les esperamos la semana que viene, que también tiene mucho que cortar, porque les vamos a hablar del control total. Así que hasta entonces, un saludo y feliz existencia.